Muy buenas amigos del Titanic Spanish Stuff y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de YouTube. En esta ocasión vamos a finalizar la serie de 3 vídeos en los que he estado comentando las diferentes fases de construcción por las que pasó el Titanic, desde la instalación de la quilla hasta la fase de acondicionamiento, que es el tema que voy a tratar en el vídeo de hoy. Si no habéis visto los vídeos anteriores, os los dejaré en la descripción, ¿de acuerdo? Y también podéis verlos a través, si os metéis directamente en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? Así que sin nada más que decir, comenzamos. Tras la botadura del Titanic en marzo de 1911, la estructura del transatlántico sería remolcada hasta el muelle de acondicionamiento de los astilleros de Harland & Wolff, en donde se realizaría la instalación de todo el equipamiento interior. Lo primero que se hizo en esta fase fue integrar los elementos más pesados, que eran las calderas y los motores. Hay que recordar que los buques de la clase Olympic utilizaron un sistema de propulsión mixta basado en la combinación de dos tipos de máquinas, los motores de pistones y la turbina de vapor, siendo la primera vez que este tipo de máquinas se combinaban en un mismo sistema de propulsión. Los componentes de la maquinaria fueron fabricados en el astillero y contaban en conjunto con una altura equivalente a la de un edificio de 4 pisos. Eran motores de triple expansión y utilizaban 4 pistones alimentados con la fuerza del vapor a presión proveniente de las 29 calderas. Para colocar en el interior del casco los motores y las calderas, se tuvo que construir una grúa capacitada para levantar todo ese peso, ya que por ejemplo una única caldera pesaba 20 toneladas. Se trataba de una grúa basculante giratoria capacitada para levantar más de 150 toneladas y también poder desplazarse. Fue una de las estructuras más icónicas presentes en el equipamiento de los buques de la clase Olympic. El contrato para encargar esta grúa lo firmó la Harland & Wolff en 1907 con la empresa alemana Benrader Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, que estaba especializada en la construcción de grúas. Toda la estructura se construiría en el canal Musgrave en el puerto de Belfast con un coste total de 35.000 libras y reposaría sobre un gran pontón construido por el establecimiento de Clyde Grangemouth y Greenock Dockyard en Escocia. El pontón llevaba una enorme cantidad de lastre para contrarrestar el peso de la grúa y de los materiales que debía de levantar. Contenía una potente caldera, motor y dínamo y una bomba eléctrica para drenar sus distintos compartimentos. A bordo también se encontraba un equipo eléctrico completo que permitía que la grúa fuese autónoma y móvil. Una vez terminada, el remolcador Hércules y otro remolcador más pequeño la trasladaron por el canal Musgrave hasta la cuenca de Abercorn para realizarla una serie de pruebas. El tiempo total de traslado de la grúa fue de 1 hora y 35 minutos y las pruebas que la hicieron fueron de naturaleza progresiva, comenzando desde las 5 toneladas hasta superar las 200. Otro punto interesante a tratar dentro de todo lo que fue el equipamiento de los buques de la clase Olympic es el del remolcador Jackal. El Jackal fue originalmente una cañonera que sirvió en China antes de ser adquirida por Harland & Wolff para ser utilizada como remolcador y posteriormente como una estación generadora eléctrica flotante que suministraba electricidad para la iluminación y energía durante el equipamiento del Olympic y el Titanic. Una vez en el interior del casco, las calderas se tuvieron que colocar en sus ubicaciones predefinidas. Para ello se hizo uso de una grúa que se colocó en el interior del transatlántico para mover estas piezas. Al mismo tiempo que todo esto sucedía, se comenzó a trabajar en el equipamiento interior del barco. Fontaneros, electricistas, carpinteros, etc. se encargaron de realizar todas estas labores. El barco contó con una decoración e inmobiliario lujosos. 2 años y medio después del inicio de la construcción, se colocaron las chimeneas. Cada una, de más de 20 metros de altura, se construyó en el astillero y estaban compuestas por una sola pieza. Posteriormente, fueron transportadas al muelle de acondicionamiento, donde serían levantadas e instaladas haciendo uso de la grúa basculante giratoria. El Titanic solo necesitaba 3 chimeneas para expulsar el humo proveniente de las calderas, pero se terminó añadiendo una cuarta que tendría una función de ventilación para diferentes estancias del barco, como las cocinas, por ejemplo. El motivo principal por el cual añadieron una cuarta chimenea es puramente estético, ya que Bruce Ismay, al ver los transatlánticos de la competencia Lusitania y Mauretania, entendió que una cuarta chimenea iba a hacer que el transatlántico se viera más imponente. Por otro lado, los camarotes y todos los espacios estaban diseñados en función de los 15 mamparos
agujeros metálicos que atravesaban el casco entre la quilla y la mitad del barco. Además del doble fondo, estos mamparos suponían una seguridad adicional en caso de inundación porque dividían la estructura en 16 compartimentos estancos independientes entre sí, aunque realmente eran estancos hasta determinada altura, de manera que si había una inundación solo se inundaría una parte. Hasta ese momento, los transatlánticos podían mantenerse a flote con los dos primeros compartimentos inundados. La probabilidad de que se dañasen 5 compartimentos era prácticamente remota y es por ello que, para dotarlo de una mayor seguridad, el Titanic estuvo diseñado para poder mantenerse a flote con 4 compartimentos dañados. De aquí que la White Star Line, en algún que otro folleto publicitando los buques de la clase Olympic, afirmara que estos estaban diseñados para ser prácticamente insumergibles, pero no que lo fueran. Y es por ello que la creencia de que la White Star Line dijo que este barco, es decir, el Titanic, y el Olympic, que eran insumergibles, es completamente falso. Pero volviendo con el acondicionamiento, para poder facilitar el acceso entre compartimento y compartimento, se desarrollaron puertas estancas. Eran puertas de accionamiento vertical dotadas de un triple sistema de cierre manual, cierre automático y también otro cierre que se controlaba remotamente desde el puente de navegación. Estas compuertas estancas además contaban con un flotador de seguridad, de manera que si el agua llegaba a ellas se cerraban automáticamente. Esto servía sobre todo para los casos en los que se cortara la electricidad. La eficacia de estas compuertas y mamparos se comprobó el 20 de septiembre de 1911. Ese día, el buque de guerra británico HMS Hawke colisionó con el Olympic durante su quinto viaje. El daño provocado fue de especial gravedad porque además el HMS Hawke, al ser un buque de guerra, estaba diseñado para embestir a otros buques en caso de enfrentamiento. El resultado de la colisión fue una brecha de 13 metros y el eje de una de las hélices roto. El agua entró solo en 2 compartimentos estancos gracias a que las compuertas se cerraron a tiempo. Este incidente reforzó la idea de que los buques de la clase Olympic eran muy seguros. El Olympic fue remolcado hasta Belfast y fue puesto en el dique Seco Thompson, que era un dique que estaba diseñado especialmente para esta clase de buques. Esto provocó que la Harland & Wolff tuviera que reasignar varios trabajadores que se encontraban en el Titanic al Olympic para comenzar su reparación. El funcionamiento del dique consistía en que se llenaba de agua para que entrara el barco y una vez dentro se cerraba la compuerta que permitía la entrada del agua del mar en el dique y a través de un sistema de bombeo se expulsaba. Y al mismo tiempo se colocaban calzos de madera para mantener en equilibrio al buque. Para reparar los daños del Olympic se necesitaron 6 semanas y tuvo un coste de unas 100.000 libras, además de suponer un impacto directo en los plazos de ejecución del Titanic, ya que el viaje inaugural estaba previsto para marzo y se tuvo que retrasar hasta abril. En enero de 1912, el Titanic ingresó en el dique Seco Thompson para los últimos detalles como pintar el casco, la instalación de las hélices, etc. Las hélices laterales pesaban 38 toneladas cada una y estaban hechas de acero fundido, mientras que la hélice del centro estaba formada por bronce y manganeso unidos en una sola pieza. Existe un debate sobre si la hélice del centro tenía 3 o 4 palas, ya que la gente suele tender a pensar que la hélice central tenía 4 palas al igual que los otros 2 buques de la clase Olympic. Pero lo cierto es que además de que no existen fotografías de la hélice central del Titanic, porque esta foto no es del Titanic sino del Olympic, además de eso la única evidencia histórica material que existe hoy en día es un cuaderno de anotaciones de la Harland & Wolff que se descubrió como hace 15 años, en donde aparece un número 3 refiriéndose a las palas que tenía la hélice central del Titanic, en comparación con las del Olympic, en donde pone un 4. Y de hecho en animaciones en 3D, en dibujos o en recreaciones realizadas en los últimos años, la hélice central aparece representada con 3 palas y no con 4. Y una vez terminado todo el proceso de acondicionamiento, las pruebas de mar del Titanic estaban programadas para el 1 de abril de 1912, pero por mal tiempo se tuvieron que retrasar al día siguiente. Cuando el Titanic llegó a Southampton, el trabajo interior no había terminado y se estaban realizando los últimos retoques de pintura y demás. Había camarotes sin terminar y había que mejorar la calefacción en algunos camarotes de segunda clase. Para supervisar las posibles mejoras, arreglos o reparaciones que hubiera que realizar durante el viaje inaugural, junto con Thomas Andrews, que era uno de los ingenieros navales que había diseñado el barco, abordó el Titanic durante su viaje inaugural el grupo de garantía que se iba a encargar de supervisar todo esto que os he mencionado. Así que amigos, este sería el vídeo del acondicionamiento del barco, el tercer y último de la serie, en donde os he estado explicando cada una de las diferentes fases de construcción, y me gustaría también agradecer la colaboración a Andrés Domínguez, que me contactó por email para aportarme diferentes fuentes de información que he utilizado para este vídeo, y que por cierto os las dejaré en la descripción por si las queréis consultar. Os recuerdo también que me podéis seguir en todas las redes sociales, y nada más, espero que os haya gustado y os veré en el siguiente vídeo. Un saludo.